mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días. El Frente Intercontinental del FMLN se complace este día en programar un nuevo programa titulado Internacionalismo Proletario. Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa Internacionalismo Proletario. Es una producción del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional. Mi nombre es Julio César Realejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. En esta ocasión me acompaña Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Muy buenas noches, mi nombre es Mari Carmen Guevara del Centro del Colectivo Digital de Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Esta noche me es un placer introducir a la compañera Tamara Hans, coordinadora de comunidades de Vancouver, en solidaridad con Cuba, organizadora, fundadora de la Coalición de Conferencias de Normalización Estados Unidos-Cuba y autora del libro 5 años, décadas de la Revolución Cubana, los desafíos de un liderazgo inquebrantable. Aquí, en este momento vamos a introducir al compañero Félix Ranchero y después estaremos con la compañera Tamara Hans. Gracias. Adelante. Gracias, compañera Mari Carmen. Bienvenidos a todos y bueno, este programa está en celebración del 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Así es que muchas gracias ya por estar conectados. Soy Félix Ranchero desde el colectivo digital del Frente Intercontinental en Toronto, Ontario, Canadá. Adelante, compañeros. Saludos, camaradas revolucionarios. Estamos celebrando el 70 aniversario del asalto del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Y para dicha conmemoración tuvimos como invitada a Tamara Hansen, coordinadora comunitaria en Vancouver, British Columbia, Canadá. Dado que la compañera Tamara tenía para hoy compromisos, realizamos un video para usted. Adelante, Félix. Este conversatorio que tendremos esta noche será con la compañera Tamara Hans, coordinadora con comunidades de Vancouver en solidaridad con Cuba, organizadora fundadora con la Conferencia de Normalización Estados Unidos-Cuba. Tenemos el placer de darle la bienvenida a nuestra compañera que hoy nos hablará del 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Césped. Es un honor para nosotros y un privilegio tener a esta compañera que
que por muchos, muchos años ha estado trabajando, está trabajando con Cuba y con bueno, muchas organizaciones en solidaridad con Latinoamérica. Ha sido una compañera luchadora de años y para mí ha sido un privilegio siempre tenerla cerca de nosotros y ahora tenemos darle la bienvenida a nuestro programa y gracias, Tamara, por aceptar nuestra invitación. Le paso los micrófonos a Julio. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Como usted dijo, Mari Carmen, para nosotros es un placer tener en este conversatorio a Tamara Hansen, que nos va a hablar sobre la temática del 70 aniversario del asalto del cuartel Moncada, Carlos Manuel de Céspedes. La Revolución Cubana tuvo un impacto más allá de las fronteras. Se convirtió en un faro de esperanza para nuestros pueblos que luchan contra la opresión y la explotación. Aquí precisamente va mi pregunta, Tamara. ¿Qué impacto tuvo para Cuba, como para América Latina, el asalto del cuartel Moncada? Adelante, Tamara. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes para esta reunión tan linda para celebrar el aniversario del asalto en el cuartel del Moncada. Para lo que significa el evento del Moncada es muy difícil aclarar porque es un evento muy importante en la revolución, para iniciar la revolución cubana. Y con el liderazgo de Fidel y junto a un grupo de como 120 jóvenes, la mayoría varones, pero algunos también fue mujeres trabajando para asaltar a ese cuartel de la dictadura de Fulgencio Batista. Y la idea era de inspirar al pueblo cubano a armarse contra la dictadura de Fulgencio Batista y iniciar una revolución. Y el golpe en el día del Moncada del 26 de julio de 1953 no era un gran logro por esa campaña inicialmente, porque fue un derrota para los luchadores y Fidel fue encarcelado. Pero por años trabajaron para que ese derrote de su campaña en el Moncada llegue a una victoria. Y esto se logró con la revolución en el 1 de enero de 1959. Y es muy difícil saber hasta cuándo la inspiración del Moncada llegó a América Latina y a todo el mundo, porque ahora tenemos doctores cubanos trabajando como internacionalistas, la campaña de alfabetización, la campaña para un mundo más saludable, para la lucha contra el cambio climático. Y esto, cuando ves inicialmente, no parece que tiene nada que hacer con el ataque en el cuartel de Moncada, pero sí vemos por la historia que todo esto es una continuación de estos jóvenes que luchó para un mundo mejor, que luchó contra una dictadura muy, muy fuerte, respaldada por el imperio, respaldada por los Estados Unidos, y que estos jóvenes llegó a hacer algo muy, muy importante, que tenía un impacto que no podemos ver no podemos cuantificar, no es posible, pero algo muy, muy importante por la historia de los seres humanos y algo que vamos a recordar cada año. Los 26 de julio estamos hablando sobre lo que podemos conocer más sobre Cuba y su lucha por un mundo mejor y cómo esta revolución sigue siendo una inspiración para nosotros. La Revolución Cubana es un
capítulo en la historia. Es una historia de lucha, es una historia de sacrificio, es una historia de resistencia y una historia también de determinación. Y en este primer intento de lucha hemos escuchado la participación del comandante Fidel Castro en ese primer evento, que como dijo Tamara, fue un evento que hubo algunas fallas, pero dio la pauta al inicio, como dijimos anteriormente, se convirtió en el faro. Pero me gustaría, Tamara, si nos puedes hablar un poco acerca de Carlos Manuel de Céspedes, porque en verdad hemos escuchado de Fidel en su participación en todo eso, pero poco de Carlos Manuel. No sé si nos puedes comentar sobre el respecto. Bueno, el ataque contra el Moncada fue en Santiago de Cuba, pero había también otros ataques contra otros cuarteles y uno de estos cuarteles fue nombrado por Carlos Manuel de Céspedes. Y Carlos Manuel de Céspedes era un héroe no solamente de Fidel y la revolución de hoy, pero él era un héroe de la lucha de independencia para Cuba contra España, contra el gobierno colonial de España. Y Carlos Manuel de Céspedes era una burgués. Él tenía una gran finca con esclavos que trabajaron su tierra, pero cuando Carlos Manuel de Céspedes decidió de iniciar una lucha contra el gobierno colonial de España en Cuba en los años del 1800, no sé exactamente el año, disculpa, los números en español son muy difíciles para mí, pero él inició esa batalla, él liberó todos sus esclavos y les pidió de luchar con él contra el gobierno colonial de España en Cuba. Entonces, Carlos Manuel de Céspedes es como considerado como el iniciador de la independencia de Cuba contra España y que también él inició esto en el este también de Cuba, como el ataque en el Moncada en 1953 y el ataque también contra otro cuartel del dictador de Fulgencio Batista, que fue un cuartel nombrado por Carlos Manuel de Céspedes, este luchador por la independencia de Cuba. Ahora podemos tener claro quién es Carlos Manuel Céspedes. Prácticamente es una persona que luchó por la independencia de Cuba. Y claro, eso es prácticamente toda la inspiración que motivó a los nuevos, digámoslo así, a los nuevos revolucionarios, a los jóvenes revolucionarios, como dijo Tamara, para llevar a cabo el asalto al cuartel Moncada. Pero se puede decir que el asalto del cuartel Moncada no solo tuvo un impacto en Cuba, sino que también tuvo e influyó en el panorama geopolítico internacional. ¿Se puede decir así, Tamara? Sí, es lo que yo trato de explicar un poco con lo que yo dijo inicialmente, que es cierto que como la revolución cubana tiene y tenía un gran impacto en la comunidad internacional con sus ideas internacionalistas, que todo la primera semilla de las ideas revolucionarias de Cuba son del Moncada. Y del Moncada, la idea de la semilla del Moncada antes de esto, sí, eran las ideas de los luchadores por la independencia de Cuba contra España. No solamente Carlos Manuel de Céspedes, pero también como José Martí, el héroe nacional de Cuba. Entonces estamos bien claro que el asalto al cuartel Moncada, y para recargarlo, el 26 de julio
de 1953. Prácticamente se convirtió en el faro de la esperanza de los pueblos para liberarse del yugo explotador. Una manera más coloquial para decirlo. Sabemos también que se convirtió en la semilla de la Revolución cubana. Cuando hablamos de ese asalto y hablamos de todo el sacrificio y hablamos de la determinación de un marco en el cual se tiene que hablar de un antes y un después. Es importante señalar que antes de la Revolución cubana, ¿cómo era Cuba? Era un país como cualquier país de América Latina, un dictador, una élite, seguidores de los intereses norteamericanos. Pues precisamente ahí es donde se empieza a gestar. Pero también hay un después. ¿Qué nos puedes hablar sobre respecto, Tamara, de tanto del antes y el después de la Revolución cubana? Gracias, sí. Bueno, yo quería, si yo puedo hablar un poco también de antes del Moncada, porque esto es muy interesante lo que tú dijiste sobre, bueno, la situación de la dictador Fulgencio Batista en Cuba, pero también sobre el problema de analfabetización, el problema de pobreza, de los campesinos sin tierra, con trabajadores explotados en muchas industrias en Cuba y en la industria azucarera, por ejemplo. Y esto es por lo que luchó en Fidel y los jóvenes y porque ellos decidieron de asaltar el cuartel de Moncada. Pero también, si la gente quiere conocer más de lo que es y lo que fue Cuba en ese momento, cuando el asalto en el cuartel de Moncada fue derrotado, Fidel fue encarcelado y él durante su encarcelamiento escribió una charla o su defensa para decir en el corte de Cuba que se llama La historia me absolverá. Y esto es algo muy ahora en 2023. Puedes leer y puedes ver verdaderamente la injusticia contra lo que Fidel y sus compañeros luchó en el Moncada y explica muy bien todo lo que está pasando en Cuba y por lo que ellos fue luchando. Y yo quería dar la posibilidad, si la gente no han leído esta charla o, por ejemplo, en el pasado sí, pero no recientemente, vale la pena de leer lo que fue Cuba en 1953, cuando ellos asaltaron el cuartel de Moncada, para conocer para lo que ellos lucharon y que ellos han logrado en 70 años después de ese ataque en el cuartel de Moncada. Y para ir a tu pregunta de lo que es la situación en Cuba después del Moncada y adentro ahora de 70 años de lucha contra un sistema injusto, el sistema capitalista, contra el sistema del imperialismo americano en Cuba, podemos ver que la situación siempre está difícil. Cuba está bajo de un bloqueo de más de 60 años y Cuba está luchando en una situación donde todo el mundo estamos en unas dificultades económicas. Aquí en Canadá la gente está hablando sobre el problema económico y en Cuba, en un país, siempre como un país del supuesto tercer mundo, están también muchas dificultades económicas, pero están luchando para que el sistema sea más igual, para que
no hay muy ricas con mucha pobreza, que todos tienen un nivel básico de educación, y un nivel de salud, un nivel de vivienda, de manera de ir y regresar de su trabajo a la casa, el transporte, todo ese tipo de cosas que Cuba está trabajando. Y no es un sistema perfecta, hay dificultades en Cuba siempre, pero ellos están luchando en un camino diferente que el resto del mundo. Están tratando de crear un país y un sistema más igual para todos los pueblos. Y es algo que nos inspira aquí en Canadá, nos inspira el pueblo de El Salvador, le inspira a todos los pueblos que están luchando por un mundo mejor y un mejor con más igualdad. Cuando se da el salto al cuartel Moncada, el dictador Batista logra derrotar a aquellos jóvenes revolucionarios. Pero ahí se gesta una cuestión bien importante. Es un primer momento y es un momento de crisis. Y es donde se miden los verdaderos revolucionarios. Porque en el ámbito y en la historia y en la experiencia que nosotros tenemos los salvadoreños, cuando la situación es favorable, abundan los revolucionarios. Pero cuando hay crisis, como dice Fidel Castro, los flojos, los traidores, etcétera, etcétera, y las ratas son las primeras en saltar del barco. Ante aquel hecho tan importante, Fidel Castro toma una actitud revolucionaria. Se reúne con los compañeros y deciden caminar hacia la Sierra Maestra de Cuba. Ahí va precisamente mi pregunta. Y el asalto del cuartel Moncada fue inconcluso. ¿Cuáles fueron los resultados de ello? Y lo más importante, ¿cuál fue la actitud revolucionaria? Yo así lo digo, y lo digo de corazón, de nuestro comandante Fidel Castro. Gracias. Bueno, es como yo dijo, de 120 jóvenes que fue al Moncada, la mayoría eran torturados y muchos fue asesinados por la dictadura de Fulgencio Batista como presos después del ataque por el cuartel de Moncada. ¿Por qué? No solamente porque fue dictador Fulgencio Batista, fue porque el asalto en el cuartel Moncada fue tan bien organizado que el dictador Fulgencio Batista pensaba que no era posible, que fue un grupo de jóvenes humildes sin financiamiento de grandes poderes políticos. Entonces, les torturan de una manera muy brutal contra esos compañeros porque ellos pensaban que había otra información sobre dónde llegó el dinero por ese asalto, etcétera, etcétera. Pero esto no existía. Fue un grupo de jóvenes con su corazón, con su conocimiento de la política, sus ideas y valores revolucionarias que atacaron al cuartel sin ningún dinero, financiamiento de ningún enemigo de Fulgencio Batista. Y Fidel también fue preso, pero él fue con no sé si él fue general o policía, pero un hombre de la que trabajaba por la dictadura, pero con ideas de un poco más democrática, que él no mató a Fidel. Y Fidel llegó a ser en cárcel por solamente 1 año y medio, y después había como un periodo de amnistía para los presos políticos en Cuba, porque Fulgencio Batista fue bajo de mucha presión internacional para abrir un poco más el sistema en Cuba. Entonces, él liberó a Fidel y a sus compañeros
y ellos fue de exilio en México. Y es en México donde Fidel conoció a Ernesto Che Guevara, el revolucionario de Argentina, que es muy famoso por su trabajo en la Revolución Cubana. Gracias, Tamara. Hay un aspecto bien importante que es de llamar la atención y es de preguntarnos, precisamente en ese lapso, cuando Fidel, el comandante Fidel Castro, es capturado y llevado a prisión y ahí mismo expresó una oración: la historia me absolverá. Y ahí va mi pregunta precisamente. ¿Cree usted que en este 2023 la historia ha absolvido al comandante Fidel Castro? Adelante, Tamara. Es seguro, no hay, para mí no hay manera de hacer un debate sobre esto. Es seguro 100% que la historia absolvió a Fidel y a su campaña para hacer una revolución en Cuba. No solamente por su trabajo como líder y como comandante de la revolución cubana, pero también lo más importante es el pueblo cubano que hizo el trabajo de la revolución. La revolución no era Fidel, la revolución es todo el pueblo cubano que siguió en esa batalla, todos los compañeros y compañeras que se unieron en ese proyecto para construir una sociedad mejor. Y es seguro que no solamente la historia de la izquierda absolvió a Fidel. Disculpa, mi palabra no es muy clara, pero que en todo el mundo ellos saben lo que es Fidel. Hay un documental muy linda sobre los doctores y médicos cubanos que fue en Pakistán, por ejemplo, después del terremoto por allá y la gente llegue para saludar los médicos y dice, oh, sí, yo conozco sobre Cuba. Fidel, él tiene barba, yo tengo una barba, estamos amigos. Y es muy linda ese carácter, lo que es Fidel en todo el mundo para los pueblos oprimidos. Me gustó una expresión, Tamara, que dijiste: la revolución pueblo cubano. Pero en este grupo del Frente Intercontinental somos un equipo y aquí todos participamos, así que invito a Mari Carmen a que participe también en este diálogo, porque se está poniendo muy dialogante. Adelante, Mari Carmen. Gracias, compañero Julio. Es tan lindo estar escuchando que estemos una noche antes celebrando, aquí haciendo la grabación, celebrando el 70 aniversario. Es algo increíble y realmente a mí me gustaría, porque nosotros con Tamara tenemos muchos años de trabajar para Cuba, muchísimo, y mañana vamos a estar celebrando, aunque somos las que trabajamos, pero lo celebramos, el aniversario, y me encantaría que más o menos ella explicara lo que nosotros aquí en Canadá y en Estados Unidos, en otros países, qué es lo que hacemos, cómo nosotros estamos apoyando a esta revolución que siempre nos ha dado. Nosotros hemos dado poco, la revolución nos ha dado mucho. Como dijo Fidel en una de sus entrevistas, le preguntaron, usted siendo país del tercer mundo, siendo un país pobre, y empieza la pregunta que no recuerdo cómo fue la pregunta, pero la respuesta del comandante sí la recuerdo muy bien. Él dijo, bueno, somos pobres, pero no somos pobres porque tenemos la medicina para todos, la educación para todos, vivienda para todos. Entonces no podemos llamarlo, sí somos del tercer mundo, pero no somos pobres. No tenemos dinero, pero no somos pobres. Y eso me gustó, esa reflexión del comandante, pero ahora quiero que Tamara nos hable de lo que nosotros aquí en Canadá y alrededor del mundo hacemos para apoyar esta revolución y celebrar estos 70 años. Gracias, Tamara. Sí, bueno, estoy un poquito celosa porque yo sé que hay miles de personas ahora que están en Santiago de Cuba
y que mañana ellos van a sentarse frente del cuartel del Moncada para escuchar a gente de muchos lugares internacionales hablar sobre la historia de ese día en Cuba. Y para mí me gustaría estar en Santiago de Cuba, pero estoy aquí en Vancouver, Canadá, y vamos a hacer lo mejor que podemos. Entonces, por el parte de las comunidades de Vancouver, en solidaridad con Cuba, vamos a organizar un picnic con comida, con música en vivo, con una piñata para los niños, con poesía y también la posibilidad de unirnos en comunidad, que era tan difícil con la pandemia de COVID-19 por tantos años. Entonces es muy linda para nosotros regresar al parque para celebrar el Día de Moncada aquí en Vancouver. Yo sé que en Ottawa y en otras partes de Canadá y los Estados Unidos, la gente también están uniendo por la primera vez después de la pandemia por eventos también con música en vivo, con oradores, con poesía y con comida para compartir un poco lo que es esa parte de la historia de Cuba tan interesante y que nos da tanto inspiración en nuestro trabajo. También en Nueva York y en partes de los Estados Unidos, yo sé también que hay eventos para celebrar 70 años del asalto contra el cuartel del Moncada. Y el Red Nacional sobre Cuba en los Estados Unidos y el Red Canadiense en solidaridad con Cuba están también organizando un webinar el 26 de julio también para unir la gente en línea entre Canadá y los Estados Unidos y seguro de otras partes del mundo también para celebrar ese aniversario y también para pedir al presidente Biden de sacar a Cuba de su lista de países que supuestamente apoyan al terrorismo. Entonces, esto es la campaña inmediata ahora por el movimiento de la solidaridad con Cuba. Entonces, celebramos lo que fue el Moncada, pero seguimos en la lucha también con nuevas dificultades que tenemos que enfrentar. Gracias por la pregunta, Mari Carmen. Adelante, Félix, ¿tienes alguna pregunta? Solamente estaba pensando que se iba a compartir el video, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero introducir este video porque en un webinar que organicé con el US-Cuba Normalization Conference Committee, coalición, disculpa, para celebrar el trabajo de Cuba contra el homofobia y transfobia y por su nuevo código de familiares, llegó alguien de la República Democrática del Congo en África en el webinar y él es artista y él hizo una canción para celebrar el 26 de julio y él nos pidió en el chat en el webinar, por favor, necesito más audiencia más grande para mi canción que yo escribí para celebrar la Revolución Cubana. Entonces yo le dijo, bueno, vamos a hacer el trabajo para ti, para esta canción tan linda, para celebrar la Revolución Cubana. Y su nombre de artista es Passy Bass. Y la canción está en francés, pero yo sé que para muchos que hablan en español se entiende un poquito de francés y la canción está muy linda en todos los idiomas. Ok, vamos a ir ahora por la canción de Passy Bass por la Revolución Cubana. A luta continua, Victoria Azarda.
Vive la révolution, vive le socialisme. Longue vie à l'esprit de Fidel Castro, longue vie à l'esprit de Che Guevara. Obrigado a la música. Le 26 juillet, la date mémorable. Le 26 juillet, révolution cubaine. Le 26 juillet, la date mémorable. Le 26 juillet, révolution cubaine. Bana ya Congo, Afrika mokili mobimba. Tolobi merci na Cuba. Basalisaka bamboka ebele ye. Tango ya pasi, tango ya bitumba, tango ya bokolo. Tolobi merci. La révolution cubaine nous rappelle les événements qui ont commencé en 1953 et qui ont conduit en janvier 1959 au renversement du régime dictatorial impérialiste de Batista Fulgencio. Avec la bravoure de Fidel Castro et de son homologue Che Guevara, nous aboutissons maintenant à une république cubaine qui dès lors continue dans la lutte socialiste contre l'exploitation et l'oppression pour un monde uni et solidaire. Cuba. Et comment vous allez connaissant Cuba? Lutter contre le racisme, c'est vous. Contre la dictature, c'est vous. Fidel Castro, Che Guevara. Nous sommes en solidarité avec la révolution cubaine. La date mémorable, le 26 juillet, révolution cubaine. Le 26 juillet, la date mémorable, le 26 juillet, révolution cubaine. We wanna show solidarity with Cuba. 26 July, Israel will absorb us. 26 July, Israel will absorb us in the struggle for the human dignity. We wanna show solidarity with the Fidel Castro, with the Che Guevara. Hey. Unajiunga sote na nchi Cuba. Amani, mapendo, msaada kwa mataifa. Ndio karama yao. Révolution cubaine. Depuis l'accession à sa souveraineté nationale en 1898, le Cuba s'inscrit dans la lutte internationaliste et l'intelligence géopolitique pour agir contre l'hégémonie du nouvel ordre mondial. Vive l'égalité des nations, vive la solidarité, ensemble pour la révolution et la paix dans le monde. Merci. Qué excelente canción. Nos pusimos realmente, cuando apagamos las cámaras y todos a nuestra manera, nos pusimos a bailar. La verdad, nos puso a bailar. La verdad que estamos de fiesta. Ya mañana precisamente el día oficial que celebramos el Día del Moncada. Es del 26 de julio, en conmemoración del 26 de julio de 1953. Recalco esa fecha. Pero hay un detalle que no podemos dejar y la canción nos recuerda. Es que Fidel es Cuba y Che Guevara es Cuba. Tamara, ¿qué nos puede decir del papel que jugó nuestro comandante Che Guevara en la Revolución Cubana? Sí, bueno, la canción habló mucho de Fidel Castro y también del compañero Ernesto Che Guevara. Y sabemos que Ernesto Che Guevara
no fue cubano, él era de Argentina y él conocí a Fidel como líder del asalto contra el Moncada en México en el año 1955. Y después de hablar con Fidel, él tomó la decisión de unirse bajo del liderazgo a Fidel para ir a Cuba en el Granma, en un barco de México hasta el este de Cuba, donde ellos empezaron la lucha por la Revolución Cubana en la Sierra Maestra, en las montañas de Cuba. Y cuando Che Guevara decidió de unirse a Fidel, él nunca fue en Cuba antes de esto. Fue su primer viaje a Cuba en ese barco del Granma. Y esto para mí es algo que también me inspira mucho, que él fue convencido por el liderazgo del Fidel, de las ideas de Fidel, de la manera de luchar de Fidel, de poner su vida en los manos de esos hombres que fue en el barco del Granma para ir a Cuba y que Fidel luchó, y que Che Guevara, disculpa, luchó con la Revolución Cubana y con la idea de hacer revoluciones internacionales por toda su vida. La Revolución Cubana llegó a su triunfo el 1 de enero de 1959. Y precisamente cuando se da el triunfo, algunos pensaron que esto más iba a ser un cambio de gobierno. Es decir, se va Batista y entra Fidel nuevamente a un gobierno. Pero se equivocaron. Que puso un pie Fidel en el gobierno, empezaron las reformas integrales, como es la reforma agraria, la educación para todos, la salud para todos, es decir, un cambio bien definido, un cambio hacia el socialismo. Pero Fidel al final, algo sorprendente, nacionalizó todas las empresas extranjeras y ahí fue la llama que se encendió en los Estados Unidos. Al instante, en el año 1963, los Estados Unidos declaran un bloqueo inhumano, injusto, no en contra de Fidel ni el gobierno, sino en contra del pueblo cubano. Al respecto, Tamara, ¿qué nos puede decirnos? Adelante, Tamara. Gracias, Julio. Bueno, lo que sabemos es que sí, que Cuba quería su independencia de la presión del imperio de los Estados Unidos, pero Cuba también era muy lista a trabajar con los Estados Unidos y otros países si ellos pueden ver que Cuba es un país igual y no un esclavo al imperio. Y para los Estados Unidos esto no era posible. Ellos quieren solamente tener relaciones con países que son sus esclavos. Entonces, por su manera de ponerse de pie para tener su revolución, de organizar su gobierno de su manera, el pueblo cubano y el gobierno cubano también fue atacado por ese bloqueo criminal de los Estados Unidos por más de 60 años. Y ahora estamos organizando muchas campañas porque 60 años es Cuba está viviendo bajo de un bloqueo y todas las personas que son menores de 60 años en Cuba han vivido toda su vida bajo un bloqueo criminal, un bloqueo genocidio contra su país. Entonces, no es posible de saber lo que sería Cuba sin ese bloqueo. Y tenemos que trabajar y luchar con el pueblo cubano contra esa ley del gobierno americano y trabajar para que pare el bloqueo criminal contra Cuba.
Un parte de nuestra campaña en ese momento, como yo dijo antes, es de pedir al presidente Biden de sacar Cuba de su lista de países supuestamente apoyando al terrorismo. Y tenemos una carta postal que estamos enviando a Biden y estamos también enviando a activistas en todas partes del mundo para que ellos también puedan firmar y enviar a Joe Biden a decirle que Cuba no tiene nada que hacer con el terrorismo y es claro que el nombre de Cuba no debe ser en esta lista. Y en ese momento, este es solamente un parte del bloqueo contra Cuba, pero es un parte muy, muy difícil porque hace que es muy difícil Cuba hacer no solamente negocios con los Estados Unidos, pero con el sistema financiero internacionalmente, con otros países también. Porque si tú estás en esta lista de señor Biden, las instituciones financieras tienen miedo de trabajar contigo porque hay siempre el mano del imperio haciendo trabajo en hacer que los bancos y el sistema financiero están en sus manos, no en las manos de los pueblos. Entonces, sabemos que la situación es muy difícil, no solamente para Cuba de hacer negocios con los Estados Unidos, pero con todos los países en el mundo. Entonces, si la gente está interesada, mañana voy a poner en Facebook, en el chat, información para que ellos puedan conocer un poco más sobre las tarjetas postales y si quieren enviar una vez por semana, una vez por mes, una carta postal a Joe Biden. Esto es muy importante y una campaña muy importante para nosotros al momento. 26 de julio de 2023. Y van a haber muchas actividades. Y yo sé que Mari Carmen nos tiene algo por ahí. Le doy la palabra a Mari Carmen para que nos informe. Adelante, Mari Carmen. Bueno, mañana por la noche nosotros estaremos celebrando el 70 aniversario en la Embajada de Cuba. Vamos a ir compañeros de la solidaridad, amigos, amigas y compañeras, vamos a estar todos juntos celebrando y vamos a brindar. Y porque triunfó la revolución, porque la revolución sigue triunfando, nosotros estaremos ahí. Así es que voy a mandarles un pequeño video a los compañeros para ver si lo pueden compartir con este programa mañana por la noche. Gracias, Mari Carmen. Entonces, mañana nosotros también vamos a estar con Mari Carmen, vamos a estar con Tamara celebrando porque estamos de fiesta, ya que la revolución cubana ha sido el faro de la esperanza de muchos pueblos, incluido el pueblo salvadoreño. Pero antes de retirarme, hay una cuestión bien importante. Es que el hecho en sí del asalto del cuartel Moncada, como dijo Tamara, bien perfectamente, fue la semilla de la resistencia, fue la semilla de la rebeldía, fue la semilla de la revolución y ese acto y ese evento se incrustó en el corazón del pueblo cubano. Sí, bueno, yo pienso que lo que tú dijiste es mejor que mi español. Es exactamente esto. No. Es la semilla y es algo, una flor muy linda que creció de esa semilla a la Revolución Cubana y lo que hizo a crecer en otras partes del mundo también ese espíritu de rebeldía que tenemos que luchar por el mundo mejor que queremos, que este sistema capitalista, imperialista, no vas a acabar sin nuestro trabajo y que tenemos que unirnos, tenemos que crecer nuestro trabajo, nuestra esfuerzo por una lucha que no está de un día, ni un mes, ni un año, es de muchos años, pero vamos a seguir. Y bueno, es muchos años que estoy trabajando con la compañera Mari Carmen. Ella es una amiga
muy gran amiga mía y ahora que estamos amigos también, el compañero Julio y Félix, muchas gracias para invitarme a esa entrevista y vamos a continuar en la lucha por ese mundo que los trabajadores y los pueblos oprimidos merecen, un mundo mejor. Para terminar, quiero retomar bien las ideas de nuestro candidato presidencial en El Salvador, el chino. Él dijo, el FMLN está renaciendo y está renaciendo en El Salvador la esperanza. Está renaciendo la esperanza en El Salvador. Tamara, el Frente Intercontinental del FMLN, como todos sabemos, es el canal oficial de la militancia en el exterior. Y es lo más importante, estamos rompiendo el cerco mediático y somos también el puente de solidaridad con los pueblos y especialmente en este caso con nuestro querido pueblo cubano. En nombre de nuestro frente te damos las gracias por haber estado en este conversatorio. Esperamos pues a Tamara si nos puede brindar tus últimas palabras. Adelante, Tamara. Bueno, muchas gracias otra vez al Frente Intercontinental para esa entrevista. Es un honor estar con todos ustedes. Me gusta, pueden ver hablar mucho sobre Cuba. Yo puedo hablar por horas. Y bueno, lo que tengo que trabajar un poco más es el español, pero voy a regresar otra vez trabajando esto siempre. Y bueno, es siempre me da mucha felicidades, no felicidades, me da mucha orgullo y buen sentimiento de estar con compañeros y compañeras que están también en lucha de pie y trabajando por ese mundo que merecemos. Y vamos a continuar en la lucha. Muchas gracias por todo su trabajo, por este programa muy linda. Yo escucho muchas veces para practicar mi español y es mi primera vez aquí con ustedes y es muy, muy linda. Muchas gracias. Y para culminar, tenemos a Mari Carmen para que nos dé las palabras finales también. Adelante, Mari Carmen. Bueno, gracias, Tamara. Esta ha sido la primera de muchas que vamos a tener contigo. Vamos a seguir con este programa y este programa va a seguir abierto para ustedes, para el grupo de Vancouver, Fire This Time, para tu trabajo con Cuba, para Asad que trabaja con otros pueblos y también ella trabaja para Cuba. Así es que, y a Alison, que está siempre trabajando para Latinoamérica y especialmente Venezuela, siempre van a estar bienvenidas a nuestro programa y cuando así ustedes crean que es algo que tienen que dar al mundo, que tienen que divulgar al mundo, nosotros estamos aquí para poderlo hacer. Y estoy feliz y contenta que estuviste con nosotros y muchas gracias y gracias a los compañeros que están aquí del Frente Intercontinental, siempre en la lucha. Gracias por un mundo mejor. Gracias. Por herencia de los héroes y de todos mis hermanos, un saludo yo aquí traigo para el valiente pueblo cubano. Cuba. Nos tiramos el 26.
Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.